Países como Estados Unidos, China y hasta Suecia están invirtiendo más dinero que nunca en sus armas y ejércitos. Hoy en Efecto Naim, investigamos las consecuencias de esta gigantesca inversión militar para las economías, el medio ambiente y la seguridad global. Además, el experto en derecho, Benjamin Van Rooyen, nos revela por qué el llamado Código del Comportamiento podría ser clave para reducir el crimen. Y le contamos cómo un ministerio del gobierno español terminó protagonizando la genialidad memorable de la semana. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Deseo comenzar mostrándoles un gráfico. Esta imagen ilustra el gasto militar de las distintas regiones del mundo durante las últimas 3 décadas. Es decir, el dinero que los diferentes países han destinado al mantenimiento y a la mejora y su expansión de sus fuerzas militares. Podemos ver claramente que con el fin de la Guerra Fría en el año 1991 hubo una caída sostenida en este tipo de inversión durante casi 10 años. Pero a partir del año 2000, los gastos públicos destinados al ámbito militar comenzaron a aumentar significativamente en todo el mundo. De hecho, en el año 2021 alcanzaron una cifra récord de más de $2 billones. Y se espera que ese número siga aumentando en el año 2022 debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Los gobiernos, por supuesto, que tienen una responsabilidad de proteger adecuadamente su territorio y a sus ciudadanos. Pero algunos expertos aseguran que invertir tanto dinero de manera sostenida en las Fuerzas Armadas es preocupante, contraproducente y, por supuesto, peligroso. Por eso hemos decidido investigar a qué se debe este gran aumento del gasto militar y qué consecuencias implica para las economías y para la estabilidad del mundo. Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. La guerra que desató Rusia en Ucrania a principios del año 2022 ha sacudido al mundo entero. En especial, despertó una importante amenaza de seguridad. Tan es así que Suecia y Finlandia, 2 países que durante siglos se habían mantenido al margen de todos los conflictos armados, abandonaron sus históricas posiciones de neutralidad. En mayo de 2022, estos 2 países solicitaron unirse a la OTAN para aumentar significativamente sus capacidades de defensa, y desde entonces han incrementado hasta en un 70% sus presupuestos militares. Pero no se compara con lo que invierten Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia, que son responsables del 62% del gasto militar global. Para el año 2022, solamente Estados Unidos destinó casi $800 mil millones a su defensa. Eso representa cerca del 10% del presupuesto federal del país. Diego López da Silva, del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, asegura que cada país tiene sus propias motivaciones para hacer estos grandes desembolsos. Estados Unidos, por ejemplo, quiere modernizar su arsenal nuclear e invertir más en investigación y desarrollo para mantener su ventaja tecnológica sobre China. Por otro lado, China quiere reducir la brecha entre sus capacidades militares y las de Estados Unidos. India quiere aumentar su autonomía en cuanto a la producción de armas, así que está dedicando parte del dinero a ese objetivo. Algunos expertos argumentan que la expansión militar es beneficiosa para las economías, pues genera, por ejemplo, nuevos puestos de trabajo y tecnologías que pueden ser aplicables a otros sectores de la sociedad. Sin embargo, estudios realizados por el Centro de Investigación RAND han encontrado que en Estados Unidos, la inversión militar no es la manera más efectiva de promover el crecimiento económico. Así lo explica Miranda Prieb. Cuando revisamos los datos, encontramos que las inversiones en carreteras, puentes y otros tipos de infraestructura tienen mayores impactos en la economía y en toda clase de industrias privadas. Por esa razón, conllevan a un mayor crecimiento económico a largo plazo. Y no solo eso, otros expertos aseguran que gastar más dinero en el ámbito militar deja menos recursos disponibles para poder enfrentar grandes emergencias como las pandemias o la crisis climática.
Según un reporte de la consultora McKinsey & Company, hace falta invertir $3,5 billones anuales para poder frenar el calentamiento global. Ese número es mayor que todo el gasto militar actual combinado, y de no tomar acción cuanto antes, los costos futuros serían abismales. La Casa Blanca estimó que los desastres naturales intensificados por el cambio climático le podrían costar solo a Estados Unidos unos $2 billones anuales para el año 2100. Por otro lado, incrementar el gasto militar puede elevar las tensiones entre países rivales. Es decir, si un país mejora sus capacidades militares al comprar más armamentos o aumenta sus números de tropas, los países vecinos pueden tomarlo como una amenaza, especialmente si las relaciones entre los países son ásperas. Por ejemplo, China se está dedicando abiertamente a modernizar por completo su defensa. En los últimos 30 años, es el país que más ha elevado su gasto militar. Esto ha resultado en que países como Japón y Australia también aumenten significativamente sus presupuestos de defensa. Australia incluso ha iniciado el proceso para adquirir submarinos nucleares. El temor es que este tipo de tensiones escalen hasta el punto de desatar una carrera armamentista. Por eso, López da Silva argumenta que la diplomacia es clave para que los estados puedan lograr un mejor balance entre su seguridad militar y los desafíos de seguridad humana. Nadie puede abogar por una reducción del gasto militar que afecte la seguridad de un país. Es por eso que la diplomacia es realmente necesaria para poder lidiar con los conflictos a corto plazo que tenemos ahora, pero también para cumplir con objetivos a largo plazo como la lucha contra el cambio climático, la desigualdad o el hambre. Es una estrategia difícil, pero realmente no veo ninguna otra alternativa, pues no podemos obligar a ningún país a adoptar estrategias. Cada uno velará por sus propios intereses. En el complicado contexto geopolítico de hoy, las medidas diplomáticas efectivas se han tornado cada vez más inalcanzables. Pero de no encontrar una opción viable para desescalar los conflictos, las crisis globales podrían impulsarnos a un escenario aún más complicado. Los gobiernos tienen la enorme tarea de proteger militarmente a sus territorios, sin desatender, sin embargo, los diversos retos que afectan a sus ciudadanos. No es un balance fácil de conseguir. Al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Un experto en derecho nos va a contar de qué se trata lo que él llama el código de comportamiento. Es muy interesante y podría ser la clave para reducir el crimen y crear sociedades menos violentas, menos criminales. Ya verá. Es probable que usted alguna vez haya violado alguna norma, alguna ley, incluso sin quererlo. Quizás tomó alguna fotografía dentro de un museo cuando eso no es permitido, o tal vez se saltó un semáforo en rojo mientras conducía, o se estacionó donde no debía. En fin, en nuestro día a día nos topamos con todo tipo de regulaciones y leyes, restricciones. La mayoría de ellas están diseñadas para mantenernos seguros y para garantizar el funcionamiento de nuestras sociedades. Pero, ¿qué determina que las personas respeten algunas leyes, algunas normas, pero no otras? ¿Por qué algunas leyes tienen mejores resultados cuando se trata de desalentar el crimen o el mal comportamiento? Estas son algunas de las interesantes preguntas que se ha dedicado a investigar mi invitado de hoy. Su nombre es Benjamin Van Rooij y ejerce como profesor de Derecho en las universidades en Ámsterdam, Holanda, y en California, Estados Unidos. Sus investigaciones se centran en la intersección de la ley y la ciencia de la conducta humana, y ha recopilado sus hallazgos en un libro llamado El Código del Comportamiento, las maneras ocultas en las que la ley nos hace ser mejores o peores. Esta es mi conversación con el profesor Benjamin Van Rooij. Mire. Benjamin Van Rooij, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Thanks for having me. Para escribir su libro, El Código del Comportamiento, usted estudió un gran número de datos y de conocimientos empíricos sobre la manera como la ley moldea nuestra conducta. ¿Qué fue lo que más le sorprendió en sus descubrimientos? I think what really surprised me most was that
Creo que lo que más me sorprendió es que existe una creencia de que primero aprendemos sobre las leyes y luego las obedecemos porque tememos ser castigados. Pero en realidad eso no ocurre. La mayoría de la gente no conoce gran parte de las normas y no hay pruebas contundentes de que los castigos más duros consiguen que la gente respete mejor las leyes. Usted y el coautor de su libro, Adam Fine, descubrieron que el castigo puede tener al menos 17 efectos diferentes sobre el comportamiento humano. Denos algunos ejemplos que ilustren cómo el castigo puede tener efectos negativos. Sí, un buen ejemplo nos llega de un estudio que se realizó en unas guarderías infantiles en Israel. Los investigadores implementaron un sistema de multas en la mitad de las guarderías que formaron parte del estudio. De modo que los padres que llegaban tarde a recoger a sus hijos en esas guarderías tendrían que pagar una cierta cantidad de dinero. Lo que se esperaba es que en las guarderías con el sistema de multas los padres llegaran a tiempo a recoger a sus hijos. Pero los padres comenzaron a recoger a sus hijos más tarde, pues la multa afectó su disposición de llegar a tiempo. Los padres pensaron que estaban pagándole a la guardería para poder recoger a sus hijos más tarde. Entonces se deterioró algo que ya estaba funcionando bien en la sociedad al implementar este incentivo extrínseco. Hablemos del castigo más grande, más importante de todos, la pena de muerte. ¿Qué indican los datos acerca de la pena de muerte? ¿Es esa una manera eficaz de luchar contra el crimen, de desalentarlo? Encontramos que hay un consenso amplio en la mayoría de estudios que han sido publicados desde los años 70, comparando los estados o jurisdicciones en los Estados Unidos que tienen pena de muerte con los que no. Desafortunadamente, no hay mucha evidencia de que la pena de muerte desaliente el crimen violento. No se ha encontrado, por ejemplo, que la pena de muerte ayude a reducir los homicidios. Usted aboga por enfrentar el crimen de manera que usted llama holística, combinando el castigo con otras intervenciones. ¿A qué se refiere? Primero, permíteme decir que no estamos en contra del castigo. Sin castigo, lo que hay es impunidad. Ahora bien, enfrentar el crimen de manera holística quiere decir no utilizar únicamente motivaciones extrínsecas o externas, sino también apelar a las motivaciones intrínsecas o propias de cada quien, como sus valores morales o las normas sociales. También se trata de entender por qué la gente se comporta de cierta manera en situaciones particulares. En primer lugar, la gente debe tener la capacidad de cumplir con las leyes. Por ejemplo, estudié las normas de distanciamiento social relacionadas con la COVID-19 que se implementaron en los Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Holanda y China. Y encontré que el factor que más determinaba si las personas respetaban esas normas o no era si podían distanciarse de los demás, si podían, por ejemplo, trabajar desde casa. El otro factor importante es qué tanta oportunidad existe para violar la ley o comportarse indebidamente. Imaginemos que hay una carretera en la que se quiere reducir la velocidad con la que la gente conduce. Se puede organizar una fuerza policial para detectar a los que manejan muy rápido, pero la manera más fácil de hacerlo es implementar reductores de velocidad. Y desde prevenir peleas en los bares del Reino Unido hasta disminuir la corrupción y el fraude, hay una diversidad de ejemplos que utilizamos en el libro para demostrar que hay mucho que se puede lograr con intervenciones que van más allá del castigo. ¿Son los incentivos económicos, las recompensas, un buen método para fomentar el buen comportamiento? Una vez estudiamos los datos relacionados con el castigo, consideramos la influencia de las recompensas o los subsidios en el buen comportamiento. Por ejemplo, en el libro hablo de un caso en Juárez, México, en donde el gobierno ofreció incentivos a los productores de ladrillos para que dejaran de quemar combustibles muy contaminantes. Pero demostramos que este tipo de incentivos positivos no siempre funcionan. También estudiamos la responsabilidad legal, es decir, la idea de que si causas daños, no solo te enfrentas a castigos, sino que también te pueden demandar. Consideramos, por ejemplo, si implementar medidas más estrictas de responsabilidad legal reducirían la negligencia médica o harían que la gente condujera sus autos de manera más segura. Y desafortunadamente, no encontramos pruebas definitivas de que eso funciona. Entonces, hay que observar mucho más detenidamente lo que realmente logran los incentivos y trabajar para diseñarlos mejor.
Usted y su coautor estudiaron campañas públicas que buscan estimular el buen comportamiento entre los ciudadanos y encontraron que hay elementos muy claves que contribuyen al éxito de una campaña de este tipo. Si un gobierno local o una comunidad quiere implementar carteles para disuadir a las personas de robar o de tirar basura, ¿cuáles son algunas de las lecciones que deben tener en cuenta? Lo primero que debes hacer es identificar si el problema que quieres solucionar es la excepción o es la norma. Si la mayoría de las personas están comportándose indebidamente, debes tener mucho cuidado de no enviar un mensaje que sugiera que se trata de una conducta normal. Un ejemplo muy simple es el problema de tirar basura. Imaginemos una campaña que dice tirar basura es malo y estamos destruyendo el medio ambiente, y pones imágenes por todas partes mostrando cuán grave es el problema. Podrías creer que estás convenciendo a la gente de no tirar basura, pero lo que demuestran las investigaciones es que con una campaña como esa, la gente también recibe el mensaje de que tirar basura es normal. Entonces, sería mejor una campaña que diga algo como: cada vez menos personas están tirando basura, pues un medio ambiente limpio es muy importante. La otra lección es que si se trata de una situación en la que la mayoría de la gente está respetando las normas, es mejor enfocarse en eso y no en las pocas personas que están violando las normas. Y eso va en contra de la intuición, porque la mayor parte del tiempo la política pública quiere enfocarse en el problema, pero hacer eso podría llevar a generar aún más problemas. Otra de las conclusiones de su libro es que es más probable que las personas respeten la ley si sienten que el sistema es justo y legítimo. Sin embargo, en muchos países las instituciones encargadas del orden público, las fuerzas policiales, por ejemplo, están atravesando una crisis de legitimidad. ¿Cómo pueden estas instituciones recuperar la confianza de los ciudadanos? So the first thing to regain trust is to change police practices. El primer paso para recuperar la confianza es cambiar las prácticas policiales. Eso requiere convencer a los departamentos y a los sindicatos de policías, así como al público más amplio, de que no hay un conflicto fundamental entre implementar prácticas policiales más justas y la reducción del crimen. Las investigaciones demuestran que cuando la policía se comporta de manera más justa, es más probable que la gente coopere con la policía y que desista de cometer crímenes. No estoy diciendo que será fácil. Tardará años. Desafortunadamente, los datos demuestran que una vez se pierde la confianza en la policía, es muy difícil recuperarla. Algunas de las investigaciones realizadas por mi coautor Adam Fine demuestran que ya a los 10 años de edad, los niños pueden desarrollar una visión negativa de las prácticas policiales. Eso es un problema generacional que hay que abordar, pero comienza cambiando las prácticas policiales en general. Benjamin Van Roy y su coautor Adam Fine han escrito un revelador libro sobre cómo lograr que las leyes y el sistema de justicia trabajen para el bien de la sociedad. Se llama El Código de Comportamiento, las maneras ocultas en las que la ley nos hace ser mejores o peores. Muchas gracias, profesor Van Roy, por estar con nosotros. Well, thank you so much for having me, and that was a great interview. Al regresar a la pausa, pasamos a nuestra sección de genialidades memorables, protagonizada esta semana por el gobierno español, ni más ni menos. No se vaya. Durante los veranos, cuando muchos van a refrescarse la playa o la piscina, se suelen multiplicar los artículos de revistas, los programas de televisión que ofrecen consejos de dietas, de ejercicios, para así adquirir el famoso, el deseado cuerpo de playa. Por lo general, este término se utiliza para describir un aspecto físico delgado, esbelto, musculoso, bronceado, en fin, lo conocemos. Son esos cuerpos que con frecuencia se ven plasmados en las portadas de las revistas, en publicidades de trajes de baño, en la televisión. En años recientes, sin embargo, empresas, organizaciones y gobiernos han hecho un esfuerzo valioso, necesario, por romper con esos estándares de belleza que para la mayoría de nosotros son inalcanzables, y más bien celebrar la diversidad corporal. El Instituto de Mujeres de España quiso sumarse a esta tendencia y hacer una campaña sobre un aspecto corporal positivo, un cuerpo positivo. Sus intenciones eran las indicadas, deseables, pero no les salió bien la jugada y terminaron convirtiéndose en los genios memorables de esta semana. Miren. Cuando calienta el sol en el verano, es costumbre escapar a las playas para refrescarse. España no es la excepción.
Y en 2022, el Ministerio de Igualdad del Gobierno español y su Instituto de las Mujeres se propusieron una misión: que todas las personas se sintieran a gusto disfrutando del mar. Es así que compartieron en las redes sociales una ilustración con 5 mujeres de distintas edades, etnias y tipos de cuerpo, junto a mensajes como este. Hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. Esta campaña generó opiniones mixtas, pero el verdadero escándalo surgió cuando varias mujeres de las que aparecen en el cartel denunciaron que sus fotos se habían utilizado sin su permiso. ¿Qué? Y no eran ni siquiera españolas. 3 de ellas eran británicas y una brasileña. Por si fuera poco, algunas imágenes fueron editadas contradiciendo el propio mensaje de inclusión. La foto de Sian Green Lord, por ejemplo, aparece sin la pierna ortopédica que utiliza desde 2013 tras un accidente de tránsito. También le añadieron vello corporal. Y Juliet Fitzpatrick aseguró que su rostro aparece con otro cuerpo que tiene una sola mastectomía, en lugar de las 2 que tuvo que realizarse para sobrevivir al cáncer. La descarada ilustración es obra de la empresa Arte Mapache, que terminó por pedir disculpas públicamente, reconociendo que además usó una tipografía sin licencia pensando que era libre. La respuesta del Ministerio de Igualdad de España fue igual de genial. Retiraron la campaña, luego de aclarar que no sabían que se trataba de mujeres reales. Si conoce de algún otro gobierno o ministerio digno de un puesto en nuestro catálogo de genios memorables, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerde que puede visitarnos en efectonaim.net. Allí encontrará todo nuestro contenido libre de costos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.